Sí, Tom, ¿querías verme? Anuncié mi llegada a la oficina del director gerente, habiendo sido señalado por él. Sí, gracias por venir, Mike, respondió con una sonrisa mientras se levantaba de su escritorio. Me gustaría que conocieras a George, cuya compañía se ha interesado en nuestra nueva caja de cambios. Encantado de conocerte, respondí, extendiendo mi mano en señal de saludo mientras él comenzaba a levantarse de su asiento para encontrarse con mi mirada. Y entonces me detuve. Como dicen en el acto, Mike. George, me refiero a George. Campeón gruñó sorprendido. Señor campeón, respondí formalmente, igualmente sorprendido, y bajé la mano de nuevo. ¿Se conocen ustedes dos? Tom sonrió, aparentemente sin darse cuenta de la hostilidad que existía entre nosotros. O tal vez estábamos demasiado sorprendidos para mostrarlo abiertamente. ¿Cómo se conocen ustedes dos? Mike trabajó para mí hace unos años. Campeón, o George, como siempre lo conocí, me ganó, diciendo la verdad pero omitiendo la otra conexión más controvertida. Eso facilitará las cosas, continuó Tom. Un ingeniero brillante, pero nunca conocido por sus habilidades con las personas y aún sin darse cuenta de lo incómodos que se habían vuelto de repente los otros dos hombres en su oficina. Quizás podrías mostrarle a George nuestras instalaciones de producción. Tal vez podría, murmuré, le di la espalda a Campeón y me dirigí hacia la puerta, dejándole a él decidir si me seguiría o no. Él lo siguió. Supongo que tenía que hacerlo, y caminé rápidamente por el pasillo, esperando que me siguiera el ritmo y con la intención de no detenernos hasta que saliéramos de la oficina, al borde del estacionamiento y solos. ¿Qué demonios estás haciendo aquí? Gruñí enojado, volviéndome hacia él, sin molestarme en lo más mínimo por el hecho de que él era más grande que yo y aparentemente en todos los sentidos, lo que probablemente fue la causa raíz de la tensión entre nosotros. Lo juro, Mike, no tenía idea de que trabajabas aquí. Suspiró, levantando las manos en señal de paz. No hemos sabido nada de ti en años. Ni siquiera estábamos seguros de que siguieras vivo. Gracias a ti, casi me voy, chasqué, preguntándome por qué no clavé a este chico como debería haberlo hecho hace tantos años, en los días en que tenía todos mis dedos. Lo siento, suspiró, encogiéndose de hombros. ¿Qué más puedo decir? Lo miré fijamente, luchando contra las ganas de permitirme al menos un puñetazo que lo haría caer al suelo y no poder levantarse por un rato más. Él también lo sabía, y se quedó allí nervioso, pero sin hacer ningún movimiento para defenderse. Si él hubiera sabido cuánto más fácil podría lastimarlo que la última vez que comimos metanfetamina, probablemente no lo habría hecho si hubiera sabido el tipo de cosas en las que me había metido a lo largo de los años, probablemente ni siquiera lo habría hecho y se habría ido a terminar de mirar el horizonte. Es historia, Mike. Rompió el silencio, casi ahogándose con sus palabras. Desde entonces, ha corrido mucha agua por el puente. Y mucha sangre, murmuré para mí mismo, apretando los dientes pero sintiendo que mi rabia interior disminuía hasta que sentí que respiraba con calma nuevamente. Lástima que ninguno de ellos fuera tuyo. ¿Cómo esa perra? Bien, Campeón respondió lacónicamente, ignorando el insulto que Ide le lanzó a su esposa y sin querer hablar más de ella. Probablemente no todo iba bien en la familia Campions y eso no me decepcionó en lo más mínimo. ¿Y tú me refiero a hijo? Ella también está bien, Mike, respondió, de repente iluminándose y arriesgando una sonrisa. Janice tiene 4 años ahora, y es una niña feliz y hermosa. Entonces, ¿a quién se llevó después de la gran pregunta? La que el elefante en la habitación habría preguntado si hubiera estado allí. Ella tomó el ejemplo de Jenny, Campeón respondió con confianza. Y no en mí. No exactamente. ¿Y tú? No de una manera que te habrías dado cuenta, respondió con calma. Eso es correcto. Será mejor que salgamos a revisar la fábrica, murmuré, le di la espalda al bastardo y me alejé de nuevo, sin prestar atención a si me estaba siguiendo o no.
Fui a una universidad de primer nivel y me gradué con un buen título en ingeniería, pero en ese momento no sabía qué carrera elegir. Creo que me sorprendió tanto como a nadie que me atrajera el equipo de reclutamiento del ejército que visitó nuestra universidad en mi último año, y más aún que me inscribieran en el servicio a corto plazo con los ingenieros reales. Inmediatamente me convertí en oficial y me comprometí a 3 años de servicio a la reina, con la opción de hacerlo permanente o no al final del mandato. Esos resultaron ser los 3 mejores años de mi vida, a pesar de que no hubo grandes conflictos durante ese tiempo, o quizás porque la sensación de camaradería era tal que nunca había experimentado. Hice capitán, pero al final de mis 3 años de servicio, a pesar de todos los intentos de convencerme de quedarme, decidí que no consideraba que el ejército fuera mi vocación. En verdad, me resultaba difícil imaginar matar a alguien si estallaban las hostilidades, lo que seguramente lo harían en algún momento, y estaba en una posición en la que tendría que hacerlo. Esto fue a pesar del hecho de que mi habilidad con las armas, especialmente una pistola, me sorprendió. Si tan solo hubiera sabido en ese momento lo fácil que era usar un arma en una situación real, tal vez no me hubiera escapado tan fácilmente. Al dejar el ejército y superar la resaca que mis compañeros de trabajo consideraron oportuno darme como regalo de despedida, descubrí que 3 años de servicio no habían sido desperdiciados. El tiempo que pasé en el campo en una unidad de recuperación de tanques y mis habilidades de ingeniería me consiguieron un trabajo en una de las empresas que los fabricaron. Quizás no exactamente tanques, sino toda una gama de vehículos blindados que se hicieron cada vez más necesarios a medida que se intensificaban los conflictos en Oriente Medio y en otros lugares. Nunca fui un ingeniero puro, más un tipo de persona que solucionaba problemas y hacía que las cosas funcionaran. Y esto, más mi tiempo en el ejército, me convirtió en la tapadera perfecta cuando trataba con nuestros clientes, tanto británicos como de otros países, a menudo en lugares horribles. La vida era genial y pronto mejoró aún más cuando dirigí mi atención a Jenny, la asistente del jefe, y aún más cuando descubrimos que era mutuo. 3 citas y las 2 no éramos vírgenes. Pero sin demasiadas preguntas, nos encontramos una pareja muy cómoda en mi cama muy cómoda. 6 meses más y mucho tiempo en la cama y hice la pregunta. Ella dio la respuesta apropiada y nos convertimos en el señor y la señorita Mike Jones. Mi vida aparentemente feliz y relativamente despreocupada continuó. Nos instalamos en una casa nueva, aunque con una hipoteca enorme. Y 2 años después me informaron que pronto sería padre. ¡Oh, la dicha! No lo habíamos planeado. Pero cuando Jenny's Lamp apenas comenzaba a mostrarse, mi alegría creció y el mundo entero parecía perfecto. Y de repente no lo fue. Hay algo que deberías saber, Mike. Jenny me sorprendió una noche. ¿Qué pasa, cariño? Pregunté, admirando su suave cabello rubio y acariciándolo. Es el bebé, murmuró Jenny. ¿Qué tiene de malo? Le pregunté, de repente entró en pánico por lo que estaba a punto de decirme. Nada, ella respondió bruscamente, confundiéndome. Entonces, no hay nada malo con nuestro bebé. ¿Cuál es el problema? Ese es el problema. Jenny suspiró. Puede que no sea nuestro bebé. Tonterías. Me reí, preguntándome qué podría estar pensando ella. Por supuesto que es nuestro bebé. Quiero decir, cariño, susurró mi esposa, una lágrima rodando por su mejilla. Puede que no sea tu bebé. Dejé de reír e incluso dejé de respirar. Lo siento, Mike, pero no pude contenerme más. ¿Quién es el padre? Exigí, conteniendo las lágrimas. ¿Podrías ser tú, Mike? Ella esquivó la pregunta obvia o salió de mi boca y casi me ahogo con la palabra. George. Ella sollozó y esa fue la sentencia de muerte para nuestro matrimonio. George, por supuesto, no era otro que George Campion, su jefe y mi jefe en ese momento. ¿Cuándo empezó? Pregunté, casi sollozando. Pero esa no era la pregunta que debería haber hecho.
Era más una cuestión de que simplemente nunca se detuvieran. No se detuvieron cuando comenzamos a salir y solo disminuyeron un poco después de casarnos. Mi esposa se había divertido con nuestro jefe desde que cumplió 19 años, cuando Campión la invitó a la fiesta y terminó seduciéndola. Como era de esperar, decidió que sería mejor que no nos contáramos nuestra historia anterior. Esa noche mi vida cambió y yo mismo cambié. Y quizás algunos concluirían que no para mejor. Quizás hubiera sido mejor si hubiera ido y golpeado al bastardo y lo hubiera superado. Y entonces tal vez no habría hecho posteriormente otras cosas de las que no estaba tan orgulloso. Quizás el hecho de que él también fuera exmilitar pero no ingeniero, sino marine real y campeón de peso pesado de las fuerzas combinadas podría haber influido en mi decisión. Eso y lo que descubrí cuando irrumpí en su oficina a la tarde siguiente. En cambio, tomé la ruta fácil y dejé a mi esposa y le conté a su esposa lo que estaba pasando entre nuestros cónyuges. Ambos divorcios fueron sorprendentemente rápidos y sucios. A pesar de la falta de niños, la nuestra fue mucho menos grave. Ni siquiera había una cuestión de paternidad cuando Jenny y Campión se mudaron juntos rápidamente una vez que su esposa lo echó y él asumió la responsabilidad del niño. No fue hasta más tarde que me di cuenta del interés que mostraba por los hijos de otros empleados. Pero sin tener hijos propios. Quizás había llegado a su conciencia. O tal vez no y fue solo mi imaginación. Ahora no es mi problema. Al menos tengo una casa, aunque prácticamente sin plusvalía debido a la hipoteca. Es difícil de creer ahora que tan fácilmente le di la espalda a lo que podría haber sido mi hijo. Supongo que simplemente no pensé en la posibilidad. Bebí, o al menos comencé a beber. Pero los recuerdos de las resacas que tuve después de ser dado de baja del ejército me impidieron. Libaciones excesivas durante mi búsqueda de trabajo. ¿Ejército? ¿Por qué no? Al final resultó que, porque no era que realmente no estaban interesados en que un oficial que regresaba huyera de un matrimonio roto. Estaba cabreado. Pero a decir verdad, las señales que estaba señalando en ese momento no eran apropiadas para mí. No te rías, pero consideré unirme a la Legión extranjera francesa, pero no me di cuenta de inmediato de que eso habría sido un desastre. Así que volví al punto de partida. Sin trabajo, sin planes, sin hogar que no pudiera pagar y odiaba de todos modos. Evalué mi situación, dándome cuenta de que cuando era joven, toda mi carrera había estado en el ejército o en hardware militar, y enumeré todos mis contactos que se me ocurrieron para decidir cuáles, de ser alguno, podrían ser útiles. La mayoría de ellos estaban fuera de los límites, ya que difícilmente iba a ser un funcionario público y los gobiernos de países como Nigeria no necesitan gente como yo. Hubo un nombre que dudé en poner en la lista, pero luego seguí volviendo a él. El viejo Mike lo habría tachado y cogido una goma de borrar, pero sabía que Mike no. ¿Podría? ¿Habría sido capaz de hacerlo? Hola, Carl. Comencé la conversación telefónica y me presenté, sorprendido de lo rápido que me invitó. ¿Qué salió mal en tu vida? ¿Qué piensas siquiera al respecto? Carl preguntó con suavidad. Se lo dije y él solo asintió. No parecía importarle más que el ejército británico. ¿Te hiciste capitán? Él preguntó, y le confirmé que sí. ¿Serviste? Seguí la siguiente pregunta y me vi obligado a admitir que no lo había hecho. Un ingeniero cualificado. Creo que la pregunta fue tomada positivamente. Los fusileros se nivelan con un rifle y una metralleta, es raro encontrar un oficial capaz de disparar. Se rió de su propia broma. Su siguiente pregunta, sin embargo, me hizo congelarme por un momento. ¿Nunca le has disparado a nadie? Si se tratara de una situación crítica, ¿podrías hacerlo? Sí, respondí, tratando de no revelar el temblor en mi voz. La imagen de Campión en mi visor me ayudó mucho. Bueno, tal vez descubras si realmente puedes, Carl respondió. Porque si no puedes, probablemente no recibirás tu recompensa a tiempo.
Así me convertí en mercenario, en soldado de fortuna, en armas a sueldo, o en mi caso, en pistola, juego de llaves inglesas y teodolito. Después de alquilar una casa en un contrato de arrendamiento a largo plazo, me encontré en un avión con destino a Oriente Medio para formar parte de un escuadrón multinacional para proteger a un líder en Oriente Medio. Lo llamaré rey porque al menos lo era. Aunque algunos pueden haber sentido que su historial de proteger los derechos civiles de su pueblo dejaba mucho que desear. Occidente no podía apoyarlo abiertamente, pero era un bastión contra el surgimiento de fuerzas islámicas que amenazaban con cosas aún peores. Y ahí es donde los mercenarios vinimos al rescate. Mi trabajo en la unidad pequeña era monitorear y mantener nuestro equipo, que no parecía demasiado peligroso y permaneció así durante bastante tiempo. Cuando lo hizo, sucedió sin previo aviso y se convirtió en una prueba personal para mí para ver si podía congelarme o nada. También fue una prueba para ver si podía cumplir mi promesa a Carl. De vuelta en el Reino Unido, el transporte blindado de personal pasó por delante de nuestro taller sin siquiera darnos cuenta. Tampoco le prestamos mucha atención. Solo cuando el motor rugió y el vehículo rodó directamente hacia la puerta del patio donde se encontraban los aposentos del rey, atravesando la primera barrera y chocando directamente contra las barreras antitanque, el transporte blindado de personal se detuvo con un crackhead y alrededor de una docena de soldados de combate fuertemente armados salieron de él, disparando en ráfagas cortas y precisas a los guardacostas. Se desviaron hacia la izquierda para disparar y matar a tantos como pudieran lo más rápido posible, y un par de granadas disuadieron a los demás de abandonar la seguridad del cuartel. Luego se reagruparon y regresaron a los aposentos reales, sacando a 2 guardias ceremoniales cuyas espadas no eran rival para sus armas automáticas. Todo lo que tenía era mi brazo, y lo mismo podría decirse de los 3 mecánicos que, benditos sean sus calcetines de algodón, demostraron ser lo suficientemente valientes o tontos como para seguir mi ejemplo. Si los hubiéramos enfrentado de frente, habríamos sido eliminados en segundos. Pero por pura suerte o voluntad del destino, porque ciertamente no se debió a astucia militar, los atacamos desde un costado mientras volvían corriendo por el corral con una cobertura limitada en la forma de la máquina en la que estábamos trabajando. Sin dudarlo, me arrodillé, quité tranquilamente el seguro automático, apunté y abrí fuego de puntería, sin desperdiciar más de una bala en cada una de las enredaderas antes de cambiar a la siguiente. Afortunadamente, aunque aparentemente no del todo con éxito, 3 de mis hombres hicieron lo mismo, y en cuestión de momentos habíamos matado a 6 de ellos y al menos a un par más que buscaban escapar. Pero ya era demasiado tarde, porque para entonces el resto de los soldados se habían recuperado de su sorpresa y los estaban bañando con una lluvia de balas. Silencio. Tal silencio que fue impactante. La espantosa cacofonía de la muerte disminuyó tan rápido como había comenzado, y el resto de nosotros, como yo, vimos la carnicería, maravillados de que alguno de nosotros saliera ileso. Luego vino el shock. Diferentes personas lidian con las secuelas de la batalla de diferentes maneras. Algunos buscan la soledad, otros solo quieren patearse a sí mismos. Yo era lo primero, y no fue muy agradable. Le corté la cabeza al comandante de la unidad mientras me aplaudía en la espalda y me felicitaba de todo corazón. Normalmente no es algo muy sensato, ya que era un antiguo tipo de las fuerzas especiales que probablemente tenía 3 formas de matarme. Con solo sonreír. Él sonrió, pero no así. Solo me dijo que me presentara ante él cuando me vendaran la herida. ¿Qué? Levanté la mano para tocarme la mejilla, que para entonces empezaba a dolerme, pero estaba cubierta de sangre. Solo una herida. Él ignoró mi problema. Cuando sane, parecerás un pirata. A las mujeres les encantará eso. Él entendió. Ciertamente lo había visto todo antes. ¿Qué espectáculo presentas, Mike? Me saludó una hora más tarde cuando me paré frente a él, el comandante en su oficina, con la herida parcheada pero aún adolorida. Tenía 3 buenos hombres conmigo, señor. Yo respondí. Hicieron un buen trabajo, Mike. Él sonrió.
pero parece que tú personalmente derribaste a 5 de ellos con esa maldita pistola. Al diablo, me perdí uno de ellos, respondí y nos reímos. En realidad no fue muy gracioso, pero finalmente la tensión que no tenía forma de liberar desapareció y los dos nos reímos de todo corazón de una broma muy desafortunada. ¿En serio, Mike?, interrumpió la diversión. ¿Dónde diablos aprendiste a disparar así en el ejército británico? Me encogí de hombros. Todo funcionó por sí solo. A lo que ha llegado el mundo, suspiró. Un ingeniero sangriento con sentido del humor que puede disparar con precisión. ¿Qué sigue? Sabía que no debía responder, así que le devolví la sonrisa. Un cumplido, incluso perverso, de un camarada de alto rango con su historial no es algo que deba tomarse a la ligera. El rey ha confirmado la recompensa para ustedes 4, anunció, sorprendiéndome. 3 de sus hombres podrán comprar un auto nuevo. Podría usar un auto nuevo, señor, respondí, sintiendo que la reunión se estaba volviendo cada vez más informal. Los hombres tendrán que pensar en un Ford y tú puedes pensar en un Jaguar, Mike. Él sonrió, y justo cuando pensé que estaba a punto de dejarme ir, de repente volvió a ponerse serio. Mike, ¿has estado alguna vez en África? Preguntó bruscamente. 3 semanas en un viaje de negocios en Kenia y unas vacaciones en Marruecos, respondí, generalmente sin impresionarme. ¿África Central? Continuó, casi gruñendo. Necesitan un ingeniero allí y será el doble de rentable. ¿Por qué sería eso? Pregunté, ya adivinando la respuesta. Aritmética simple, muchacho. Él sonrió, relajándose de nuevo. El doble de riesgo, el doble de dinero y una bonificación si nuestro cliente gana el día. Eso te hará la boca agua. ¿El doble de riesgo? Más como 3 veces, admitió el mayor. Nuestro hombre está tratando de derrocar a un déspota sediento de sangre que no renunciará. Y nuestro hombre Oma, primo del actual líder y aparentemente no mucho mejor que él. Pero él y sus seguidores son los que pagan el precio. Suena justo. Asentí con la cabeza, lo que no parecía irrazonable. ¿Pero por qué me necesitan? Necesitan experiencia en ingeniería y las 2 anteriores no duraron mucho, me informó, volviéndose serias nuevamente, lo cual era una señal segura de lo que les podía pasar esta vez. Necesitan a alguien que pueda cuidarse a sí mismo, alguien que pueda disparar con precisión y no dude cuando se trata de una pelea. ¿Cuándo me voy? Maldita sea, realmente no era el mismo Mike que había sido no hace mucho. Así que unos días después, con suficiente dinero en el banco para comprar un Ferrari, yo y otros 5 nos encontramos en un avión de clase ejecutiva con destino a Dubái para hacer varias conexiones. Los otros se dirigían a Europa y posiblemente más allá. Mientras me dirigía a algún país olvidado de Dios en África Central, en algún lugar al este de Nigeria y al norte de Sudáfrica. Hice una escala de 2 horas en el camino, pero me enfrentaba a una escala de 4 días, que se describió como vacaciones, pero sospecho que es más probable debido a la falta de personas dispuestas a volar a donde iba. Sin embargo, estaban bien con el hotel, y pronto estaba sentada en el balcón del Grosvenor Hotel de 5 estrellas sosteniendo un vaso de algo en la mano. Después de una cena rápida, fui a uno de los clubes que el hotel me había recomendado, donde descubrí que mi cicatriz me daba una mirada poco atractiva que hacía que otros muchachos caminaran hacia mí, como sugirió mi exjefe. También actuó como un imán para las mujeres, o tal vez fue el dinero que estaba agitando. Como sucedió, terminé con un rubia rusa alta profesional que demostró que el dinero valía dinero. Todo estaba bien e incluso mejor de lo que esperaba. Sin embargo, el hermoso nuevo romance terminó después del desayuno a la mañana siguiente cuando Olga, el nuevo, aunque temporal, amor de mi vida, tomó mi dinero, me besó y me dejó su tarjeta de presentación. El día siguiente lo pasé explorando Dubái, un paseo en bote, una visita al campo de rugby donde jugaba mi tío hace 10 años e incluso 2 camisetas nuevas que me cosieron sastres en las afueras de la ciudad en 24 horas.
Después de regresar al hotel y darme una ducha relajante, bajé por el largo ascensor, con la intención de cenar en uno de los excelentes restaurantes del hotel y pasar otra noche en la ciudad. Esta noche comenzó de manera muy diferente a la anterior, excepto que la niña era india, de Kerala. No tetona, exquisitamente hermosa, pero diferente. Tal vez te aguante, dijo Neha. ¿De dónde sacaste la cicatriz? Ella preguntó por fin y la novedad de la pregunta se hizo evidente. De una bala de terroristas, respondí, sonriendo y sorprendido cuando me di cuenta de que en realidad estaba diciendo la verdad. Una especie de sacar el otro. Neha se rió, dándose cuenta de que estaba bromeando. Probablemente te pilló la mejilla en un clavo o algo así. ¿Quieres ver mis otras heridas? Pregunté. ¿Dónde están? Ella se rió. ¿En dónde? No puedo mostrártelo en público, le respondí mintiendo que realmente no tenía ninguno, excepto un rasguño en la rodilla donde golpeé una mesa hace unos días. Mi hotel está justo al final de la calle, la desafié. ¿A qué esperas? Mi pequeña belleza india aceptó el desafío, tomó mi mano en la de ella y me condujo a través de la habitación llena de gente directamente a la salida. Bueno, aquí estamos, finalmente suspiré. Mike Jones, un tipo grande e inteligente parado en la entrada, preguntó, ¿quién pregunta? Fue mi respuesta obvia cuando me preguntaron tales cosas en lugares como este. Carl me envió. Y hay un avión esperándote en el aeropuerto, parado en la pista. Tienes que estar bromeando. Gruñí de frustración. Lo siento, pero hablo en serio, Capitán Jones. Me temo que tendrás que aceptar tu paga extra en otro momento. Tendré que sacar mis cosas de mi habitación, comenté, esperando poder acariciar a la hermosa Neha al menos un poco. Tus cosas ya están empacadas y en el auto. Capitán. Arruinó mi plan. Lo siento, pero el avión realmente está esperando. Hay otros 2 tipos buscándote. Así que realmente fue una herida de bala. Neha habló por primera vez, mirándome con una mirada ligeramente diferente. Casi falla, fue todo lo que se me ocurrió decir. Ella casi te destruye, comentó Neha. Lo siento, pero el avión en realidad está esperando en la pista. Capitán, repitió el hombre, tratando de no revelar su emoción, y abracé a Neha con un suspiro exagerado, la besé y luego tuve que soltar mi tarjeta. Mike, dijo, mostrándome una tarjeta de visita de aspecto muy elegante. Ven a verme la próxima vez que estés aquí. Y así fue. Me llevaban en un enorme Mercedes negro, tratando de olvidar los placeres que acababa de perder, mientras la hermosa Neha me despedía. Disculpe, capitán, un hombre que no dio su nombre habló después de un rato. Una mujer, esta Neha. ¿La conoces? Respondí sorprendido. Solo por la vista y la reputación, desafortunadamente. Él le devolvió la sonrisa. Ella sería una buena presa para cualquier hombre. Pero ella solo trabaja en un restaurante, murmuré, mirando la tarjeta que me dio. Mira de nuevo. Él ordenó, y yo miré. Jesús, respondí. Ella es la gerente. Ella solo parece tener 20. Ella tiene 27 años, me informó, divertido por mi sorpresa. Para nosotros, los europeos, las chicas indias suelen parecer jóvenes, y ella no solo dirige el restaurante, sino que es propiedad de su familia y es uno de los mejores restaurantes de Dubái. Tienen establecimientos en la mitad de las capitales del mundo. No es un mal hallazgo. Suspiré, y ese fue el final de nuestra conversación y comencé a reflexionar si estaba haciendo lo correcto. De hecho, el avión nos estaba esperando en la pista cuando llegamos al sitio y, para ser honesto, lo primero que pensé fue si podría irse o no. Resultó ser el equivalente en Europa del Este de un DC-3 Dakota, pero no tan hermoso y ni siquiera la mitad de bien conservado que el DC-3S que había visto. No entré en pánico, pero tenía mucha curiosidad, y mi primera impresión del piloto hizo poco para disuadirme.
Vladimir parecía algo sobrante de la Segunda Guerra Mundial, al que bien podría haber pertenecido el avión, y su conversación dejaba mucho que desear. ¿Qué tan equivocado había estado? Para entonces sabía un poco sobre aviones cuestionables, borrachos e incluso peores pilotos. Pero Vladimir, a pesar de su falta de habilidades de conversación, parecía ser un maestro al volante de su máquina. Me uní a los otros 3 pasajeros que ya estaban a bordo del avión, pero no recibí más que gruñidos de 2 de ellos y una mirada de puro odio del tercero. Quizás estaban enojados conmigo por hacerlos esperar. El despegue fue bien, y el sonido de los motores gemelos me dijo que la bestia probablemente estaba en mejores condiciones de lo que su apariencia sugeriría. Quizás había alguna razón para esto, pero decidí que era mejor no considerar cuál podría ser. Durante varias horas volamos sin pronunciar palabra, aunque el ruido que hacía el avión habría dificultado hacerlo. Luego, la nariz del avión se hundió, se movió y me di cuenta de que habíamos aterrizado solo porque era poco probable que el piloto apagara los motores si todavía estábamos en el aire. Y tenía tanta esperanza. Vladimir volvió a entrar, me dijo que me quedara quieto, abrió la puerta y echó a los otros 3, que se marcharon sin mucho entusiasmo. Y hasta el día de hoy no sé quiénes eran ni en qué país los dejamos. Mi fiel piloto volvió a subirse al fuselaje, me entregó media botella de vodka, me honró con una sonrisa peculiar y regresó a la cabina. 10 minutos después, volvíamos a correr por la pista desconocida y luego despegamos. Como un pájaro, sin nadie con quien hablar y sin suficiente luz para leer, de mala gana dejé que mis pensamientos volvieran al día en que Jenny había dejado caer su bomba, y también a lo que Ide descubrió cuando Ide fue a encontrarse con el maldito campeón. Salté de la casa, aterrorizada de pensar en lo que podría pasar si me quedaba. Cuando llegué a casa esa noche, ciertamente algo más delgada, Jenny ya estaba en la cama y yo dormía en el sofá. Ella se había levantado antes que yo y aparentemente decidió no despertarme. Quizás eso fue un error de su parte, porque si se hubiera despertado, podríamos haber llegado a alguna parte. Eventualmente, me levanté, me duché, me vestí y luego me senté preguntándome qué diablos hacer a continuación. Mi hermoso y pequeño mundo había sido destrozado por la persona que más amaba en el mundo. Durante el almuerzo, fui a buscar pelo de perro después de morder innecesariamente la cabeza de un camarero demasiado hablador. Fue entonces cuando tomé la decisión de ir a conocer a George Campion para conocer su versión de los hechos, aunque no tenía idea de cómo eso ayudaría. Quizás tenía algo más en mente. Llegué a la fábrica, pasé junto a los guardias en la puerta, casi esperando que me negaran la entrada cuando les mostré mi pase. Una vez dentro, asentí con la cabeza a la recepcionista y a algunos compañeros de trabajo, casi sin entender cómo podían actuar de manera tan normal cuando el mundo había cambiado tan drásticamente. Evan. No entré a mi oficina, sino que me dirigí directamente a la suite de directores, ignorando a la mujer detrás del mostrador mientras pasaba volando y apenas la escuché decir que Mr. Campion estaba ocupado y que no podía ser molestado. Quizás fue lo mejor. Abriendo la puerta, entré y me congelé. De hecho, Campion asistió, presumiblemente en una reunión con los otros 3 directores, por lo que no fue una sorpresa que su asistente también estuviera presente. Los 3 hombres iban vestidos como era de esperar, formalmente, incluso las corbatas estaban fuera de lugar. La asistente, Jenny, mi esposa por supuesto, llevaba zapatos de tacón alto, un par de aretes no muy llamativos y eso fue todo. Mierda. Campion gruñó al verme a mí y todos los demás en la habitación, incluyéndome a mí, nos quedamos sorprendentemente en silencio. Nada está pasando. Jenny suspiró, lo que me pareció bastante tonto mientras estaba rodeada de 4 hombres completamente vestidos. No es lo que crees, Mike. Ella suplicó, las lágrimas ya rodaban por sus mejillas mientras daba un paso hacia mí. Finalmente sentí que los motores del DC-3 como un avión se detenían nuevamente. Bajé el morro e hice un aterrizaje impecable nuevamente, lo que considerando el estado de la franja de césped que me esperaba al salir del avión, no fue un logro pequeño. A la tenue luz
Estaba al borde de la pista bajo el COVID del follaje circundante solo para escuchar el rugido de los motores de los aviones y volvió a caer sobre la hierba y al aire. Estaba a punto de preguntar por qué se fue volando tan rápido cuando recibí mi respuesta. Un proyectil, probablemente un proyectil de mortero, explotó a un par de cientos de yardas de donde estaba parado con un destello cegador. No golpeó el avión, pero el segundo bien podría haberlo hecho. Salgamos de aquí, sugirió mi guía. Y por cierto, bienvenido al infierno. No necesitaba una segunda invitación. Fue realmente horrible. Vivíamos en tiendas de campaña que teníamos que mover con frecuencia si no se fijaban en nosotros. La temperatura era un poco más baja que en Oriente Medio, pero con la alta humedad era casi insoportable. Había insectos por todas partes, algunos tan grandes como pollos. Exagero con los pollos, por supuesto, pero entiendes el punto. También estábamos siendo bombardeados regularmente mientras el enemigo intentaba afianzarse en nuestro territorio. No era un buen momento para que me dijeran que las cosas no iban bien, aunque rápidamente me di cuenta de esto yo mismo. La duplicación del salario perdió su brillo con bastante rapidez y la perspectiva de un bono delicioso no parecía divertida. El problema, por supuesto, era que no podías decir simplemente, he cambiado de opinión, por favor llévame a casa. Si quería retroceder, tenía que tratar de sobrevivir a los 6 meses en los que se inscribió y rezar para que Vladimir y su viejo avión estuvieran intactos o esperar que las cosas cambiaran. Mejoró y luego empeoró de nuevo. Mi equipo de mecánicos, algunos de los cuales eran locales, un alemán, 2 franceses y 2 muchachos de dudoso origen, prácticamente habían perdido el entusiasmo por su trabajo. Más exactamente, estaban cabreados y dudaban de que alguna vez volvieran a ver alguna forma de civilización. Su futuro no parecía demasiado brillante. Si quería salir de esta situación de una pieza, tenía que darles algo de esperanza. Y eso no fue fácil. Miramos alrededor de la base y me sorprendió descubrir que nuestro hombre Oma estaba realmente con nosotros. Aunque casi esperaba que estuviera en algún lugar del palacio, manteniéndose al margen de la lucha. Quizás no sea tan malo después de todo. Pronto se hizo evidente que la mayoría de nuestras armas pesadas estaban fuera de combate. O, como me dijo mi comandante francés, y no había repuestos para que volvieran a funcionar. Sin ellos, no teníamos una respuesta seria a los ataques de los matones, como se llamaba al enemigo de nuestro lado. Ciertamente estaban empezando a darse cuenta de esto, y sus ataques se estaban volviendo más descarados y directos. ¿Ha visto el problema, capitán? ¿Ahora qué demonios puedes hacer al respecto? Esas fueron las primeras palabras que Oma me dijo cuando me llevaron ante él, y él estaba sentado allí rodeado por 2 oficiales superiores, uno negro y otro blanco. Bueno, puedo poner una ametralladora mediana más si destruyo todas las demás, pero luego se cancelarán todas. Sin embargo, lo mismo ocurre con los morteros. Tendrán que adaptarse, ya que todos funcionan mal. Tal vez pueda hacer funcionar este viejo 75 milímetros, pero lo dudo. Eso es lo que dijo tu predecesor. Pero nunca tuvo éxito, comentó el oficial blanco. No vivió lo suficiente para descubrirlo, comentó el hombre negro, no muy alentadoramente. Eso todavía no es suficiente, comentó Oma, sonriendo a pesar de la mala posición en la que se encontraba. Necesitamos más. No tenemos más, refunfuñó el hombre blanco, a quien estaba empezando a gustarle. Quizás haya una manera. Suspiré, casi lamentando mi silencio, y pronto los encontré a los 3 mirándome fijamente, esperando que les dijera cómo iba a lograr lo imposible. Las ametralladoras pesadas rusas tienen básicamente el mismo problema. Es una parte del mecanismo de activación que ha fallado. Si tuviera 5 de esas ametralladoras, tendría 5 ametralladoras pesadas más. No tenemos 5 disparadores de repuesto. Tonto. El hombre blanco retrocedió bruscamente. Pero podríamos hacerlos, sugerí. Hay un torno y otros equipos en el taller, y René afirma tener experiencia con él.
podría ser posible. ¿Cuál es el problema? Preguntó Mac, sonriendo obedientemente, pero sabiendo muy bien que había más. Necesitamos una plantilla, suspiré. Los otros están todos agrietados y desiguales. No tenemos una plantilla, murmuró mi novio preocupado, cuyo nombre ni siquiera me habían dicho. Creo que sí. Oma suspiró, adivinando lo que estaba insinuando. Todavía tenemos la última de esas armas funcionando. De ninguna manera en el infierno. El oficial gritó. Es lo único que todavía funciona correctamente sin él. Estaban jodidos, así que no hay forma de que lo tomes. El apartheid sin la potencia de fuego adicional estaba jodido de todos modos, comentó el oficial vestido de negro. Hágalo, Capitán Jones, le ordené. Oremos para que logremos detenerlos.